bienvenidos a los viernes. Vamos a repasar un poco qué es lo que usted puede hacer durante el fin de semana y en los próximos días, cuáles son las novedades. Y para esta oportunidad tenemos el estreno de la película Ciudad Jardín. Justamente esta mañana nos acompañan Anaí Cárdenas, actriz precisamente de la película, y Montgomery Fischer, productor. Muy buenos días a ambos, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿cuándo es el estreno? Estrena el día 16, pero se abre en 4 cines el 17. Y va a durar una semana hasta el 23 de enero. Cuéntanos un poco la experiencia, ¿en qué consiste esa película? ¿Qué retrata la película? Bueno, es la historia de Monty. Es una historia de la vida real, es obviamente ficcionada por algunas partes, pero básicamente trata de la estancia del personaje de Wayne en el sexto, que lo meten injustamente preso, y es toda su estancia ahí, como los policías lo quieren extorsionar porque se dan cuenta que es un chico que viene de dinero, y como él un poco no solamente se recupera su dignidad como ser humano, sino también se hace una persona mucho más fuerte durante toda su estancia, ¿no? Tu personaje es el de la novia. El de la novia, de Marisa. ¿Cuál es, digamos, cómo es la historia? ¿Es el apoyo del personaje principal? Es una chica bien dulce, lo quiere mucho al personaje principal, le tiene una adoración inmensa, está como loca por presentarlo a la familia, y el día que lo va a presentar a la familia el chico no llega porque lo habían metido preso. Entonces estaba, en verdad, más que molesta, desilusionada, ¿no? Porque realmente esperaba que él esté ahí. Pero bueno, va a buscarlo y no lo encuentra por ningún lado, y se entera por el mejor amigo de que está metido preso. Entonces junto con el mejor amigo van a buscarlo a la cárcel y hablan con este policía, que era el policía que lo tenía entre ceja y ceja el personaje principal y que le quería sacar toda la plata del mundo. Y nada, y les dice que le consigan el teléfono de los papás, ¿no? Y la dirección para poder extorsionarlo. Montgomery, cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo de producción basada en esta historia real, además un poco de ficción, pero que digamos la esencia viene a ser una historia real, ¿no? Bueno, comenzó hace 25 años, porque ese me pasó en el año 80. Yo era un surfista enseñando inglés en Perú, enamorado de una bella mujer, y caí preso por una infracción de visa. Pero de ahí comenzó el infierno y duró 4 meses hasta, bueno, tiene que ver la película para ver lo que pasó. Yo recibí un indulto del gobierno y volví en el año 84 y traje el primer borrador del guión y conocí a algunos directores acá y mentores para ayudarme. Pero duró años y años y años para por fin, en el año 2010, después de 25 años, por fin regresar a Perú, encontrar la locación ideal para hacerlo y por fin producirlo. Pero digamos, ¿has logrado capturar la esencia de lo que realmente te pasó, digamos, en la pantalla, como para que la gente lo pueda sentir efectivamente toda la situación precaria que pasaste además en el sexto, ¿no? Sí. Hice porque me acuerdo de los detalles que he sufrido por 4 años. Por ejemplo, en esa época había mucha corrupción de la policía. Había los PIPs, y ellos eran maestros de extorsión. Por eso yo no quería dar ningún dato de mi familia, porque yo sabía que iban a extorsionarlos. Ahora, en las cárceles hay mucho este tema de pandillas, digámoslo así, ¿no? De grupos, de taitas, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste para proteger tu integridad, precisamente? A mí me metieron ahí en seguridad de Estado. Estaba con los comunistas. Yo no estaba entre los presos peligrosos. Pero todas las noches torturaba gente y se escuchaban los gritos durante horas ahí abajo. Y había detalles, por ejemplo, llevaba mucha gente, había manifestaciones y habría como el tamaño de ese estudio cabía como 100 hombres y dormimos como 2 a cada
Claro, una situación bastante complicada. Complicada y precaria, ¿no? Tú cuéntanos un poco también cómo ha sido esta experiencia del rodaje, ¿no es cierto? Encontrar los escenarios. Bueno, ha sido bien fuerte, ¿no? Porque hay una escena en particular en la que estoy caminando por un pasadizo, yendo a buscar al personaje principal, a su celda, y el policía, por solamente molestar, me hace así y me empuja contra la celda de los presos, y todos los presos me tratan de agarrar. Claro. Y bueno, la verdad es que los que estaban haciendo de extras habían sido presos en algún momento. Yeah. Entonces, o sea, que sí captaron la esencia claro, Yo estaba animando los presos para que molestan a ella, para que haya esta fue reacción, bien fuerte, ¿no? para mí fue bien fuerte, me asusté horrible. Y eso genera una verosimilidad al momento impecable, pues, ¿no? Claro. Impresionante. ¿Y cómo es que encuentras a estos presos, efectivamente? ¿Cómo los convences para actuar en la película? Hemos encontrado un grupo de presos de la iglesia de Lima. Son gente que se llama Clamor en el Barrio. Y ellos son reformados y ya son cristianos. Y ellos trajeron gran espíritu a nuestra producción. Cantaban, rezaban, y aunque tenía la experiencia de ser criminal, ya eran gente con gran entusiasmo para ayudarnos. Claro, pero difícil porque igual les queda captan Difícil, la esencia, ¿no? Capta la esencia, y sí, la filmación fue en este sitio en el Leoncio Prado, en este lugar que le llaman Siberia, que es un pabellón abandonado. Yo no sé qué cosas habrán pasado ahí, pero ni bien entrabas al sitio, La había vibra. una carga, una vibra que tú decías, Dios mío, ¿a quién han matado? ¿No? Y fue fuerte, fue bien fuerte. Ahora, se proyecta del 17 al 23 de enero de 2013. ¿Por qué tan poco tiempo, de alguna manera? ¿Qué es lo que está pasando con el tema Si del va mucha gente, entonces va a seguir más. Ah, ya, entonces hay que llamar, hay que animar a la Es el gente. problema de distribución. Acá hay mucha competencia por los cines, pero Sobre todo por las películas extranjeras que vienen y son películas de estudio taquilleras, que vienen con mucha publicidad. Y tú sabes que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, tienes que venir de afuera para que la gente como que se entusiasme por verte, ¿no? Claro, esa es la principal crítica que hemos escuchado en los últimos tiempos respecto a las cintas, ¿no es cierto? Que no les dan buenos horarios en los cines, y esperemos que eso cambie sin duda, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Has estado estudiando también fuera, ¿no es cierto? Justamente fue la época en la que me llamaron para hacer Ciudad Jardín. Yo hice casting para Ciudad Jardín en el 2009 y yo me fui el 2010 a estudiar a Los Ángeles Actuación. Y hice un curso muy corto, pero ni bien terminé el curso, me llamaron de vuelta, me dijeron que me habían escogido y que tenía que estar en Lima, como que ese día. Pero como que, estoy fuera del Perú. Entonces me mandaron un pasaje y a los 2 días estaba en Lima y empezamos el rodaje. ¿Y ha sido súper rápido el rodaje? ¿Cómo ha sido el tema de la producción? ¿Se ha duró manejado? como un mes, todo el mes de mayo y un poco de abril. Hemos filmado un día en la playa y este año fue muy bien nublado, 2010, pero felizmente este día Sale un sale el poquito de sol, sol, y qué milagrosamente, ¿no? Claro, bueno, estaba con ustedes también la naturaleza, ¿no? Pero como se trata de un surfista y ya su novia y a ellos les gusta la playa. Bueno, cuéntanos, ¿te enamoraste finalmente de nuestro Perú, de nuestra ciudad, a pesar de haber pasado por una experiencia complicada, ¿no? Bueno, sí, los peruanos siempre me han tratado con mucho cariño. Muy y bien. siempre quería volver a Perú. Y más me importa la reacción de los peruanos a esa película, porque ya hemos estrenado ahí en Estados Unidos, incluso ha estrenado en Australia, Escandinavia, ¿Cómo les ha ido Francia. en la taquilla? Pero más me importa la reacción de los peruanos. Muy bien. ¿Les Porque fue bien se en la trata de taquilla? ese país, ¿no? Aquí nació la idea. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber venido a contarnos un poco de esta película. Esperamos el apoyo, por supuesto, de los peruanos, ¿no es Así cierto? es. Para que se estrene más días o para que esté en taquilla, En cartelera más días. más días. Bueno, conversamos con Anaí Cárdenas, actriz de la película Ciudad Jardín, y con su productor Montgomery Fischer, además, ¿no es cierto?, protagonista real de la historia. Hacemos una pausa, volvemos.